Muy bien. Entonces hemos visto que hay más fuerzas, ¿no? Pues la siguiente, la tercera, sería la fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? A ver, vamos a ver qué es esa fuerza elástica. La fuerza es una fuerza que surge en aquellos cuerpos elásticos. Solo en los cuerpos elásticos está presente esto. ¿Como qué cuerpos, profesor? Como ligas, resortes, barras de goma, etc. Mediante el cual estos tienden, o sea, esta es una característica, ¿no? Estos cuerpos elásticos, los cuerpos elásticos tienden a recuperar su forma original al ser deformados, estirados o comprimidos. Y es importante la existencia de los cuerpos elásticos. Gracias a los cuerpos elásticos, por ejemplo, los carros pues, normal pueden moverse, ¿no? Van ese movimiento de subir, bajar, sin dañar, porque si no fuera el cuerpo elástico, se dañaría muy, no habría ese movimiento. Muy bien, ahí tenemos al resorte sin deformar. Pues acá lo estira, ya tenemos al resorte deformado, con una segunda fuerza lo deforma más, y acá lo comprime, también el resorte ya está comprimido, también está deformado, ¿no? Entonces, va a haber una componente que es X. X se va a llamar la, ¿no?, deformación. ¿Y cómo se halla X? Pues es la, ¿cuánto se ha estirado? Imagínate que si se estira 2 metros, pero su longitud inicial era, digamos, 1,5 metros. Entonces, la deformación 0,5 metros. Eso es la deformación. La deformación es pequeña, obviamente, con respecto a las longitudes. Es pequeñita la deformación. No te olvides. Por más que sea de compresión la deformación, si has comprimido, entonces igual. Imagínate que la longitud inicial era 1,5 y lo ha comprimido hasta 1,2, entonces la deformación será 0,3. Para hallar la fuerza elástica, se utiliza la ley de Hooke. Fuerza elástica es K por X. K es la constante del resorte, ¿no? La constante, o sea, cuánto se puede estirar el resorte. Entonces, hay resortes que son delgados, que se deforman, no necesitan mucha fuerza. Hay resortes que son más gruesos, necesitan más fuerza para deformar. Eso es la constante de resorte, ¿no? Constante de rigidez también se le conoce. Entonces, la constante depende del material y longitud, ¿no? De qué material está hecho, va a depender. Sus unidades de la constante de rigidez, Newton por metro o Newton por centímetro. Bueno, ahí tenemos más ejemplos de cuerpos, ¿no?, elásticos, que se estiran, pero luego vuelven a su estado original, ¿no? Y ahí tenemos algo más claro para entender lo que es la deformación. Hay una longitud final menos su longitud inicial, eso viene a ser la deformación, para que tú puedas aplicar la ley de Hooke, que la fuerza elástica es K por X. A veces, haciendo esa resta vas a obtener X. Hay que entender esa X se da luego de que ha sido deformado, ¿ya? Muy bien, X es la deformación o elongación, también se le conoce K, constante de la elasticidad o rigidez del resorte. Bueno, vamos a otro. Fuerza de reacción. Es la fuerza que surge en el interior, ¿no?,
que surge en la superficie de dos cuerpos en contacto. En otras palabras, la fuerza de reacción es cuando ves que dos cuerpos están en contacto, ahí está la reacción. Muy bien, es importante, esta es la que un poquito más les complica a algunos. Ahí tenemos, entonces ahí está la reacción. Entonces, en los cuerpos, cuando los cuerpos son lisos, cuando el cuerpo es liso, quiere decir cuando el cuerpo es suave, no tiene fricción, la reacción se va a dibujar formando 90 grados. Mira, formando 90 grados a la superficie. Es importante eso. Cuando las superficies son lisas, la reacción será perpendicular a ellas, fíjate, formando 90 grados. En cambio, en caso contrario, cuando la superficie es áspera o rugosa, si es áspero, ya no te pone que es liso, es áspero, es rugoso. Entonces, esta reacción ya no va a ser 90 grados. Por eso dice acá, la reacción dejará de ser perpendicular a ella. Importante esto. Vemos acá, por ejemplo, no me dice que, ¿no? Que esto es liso. O si no es liso, es áspero, rugoso. Pues la reacción, mira, ve, ya no forma 90 grados. Si habría sido liso, la reacción sería para arriba, una flecha para arriba. Si fuera liso, la flecha sería así. Donde está esta línea, la normal, por ahí pasaría. Pero fíjate, ya no es. Ejemplo, ahí tenemos. Si las superficies son lisas, mira, ve, forma 90 grados, todo lado, ve. 90 grados en superficies. Esto sería el gráfico de la reacción. Allá, eso también te quería explicar. Mira, ve, ¿dónde existe reacción? Ya hemos visto que forma 90 grados, pero ¿dónde existe? Cuando hay contacto. Mira, ve acá. Si hay contacto, entonces aquí está reacción 1, ¿ve? Formando 90 grados y te dice que es lisa. Entre este cuerpo y cuerpo están en contacto, entonces por lo tanto hay reacción. Y está reacción 3. Entre este cuerpo y el también hay contacto, por lo tanto hay reacción 2. La reacción apunta al cuerpo, de eso recuérdate para que no te equivoques. Ahora, de este cuerpo, estamos dibujando sus reacciones. Entre él hay contacto. Acá está también, reacción 3. Fíjate, entre ellos dos, para él había una reacción 3 que se llamaba reacción 3. O sea, quiere decir, si vale 10 newtons esto, para él también vale 10 newtons. Eso es importante. Entre este cuerpo y esta pared hay contacto, por lo tanto hay reacción. Acá no vais a decir hay contacto con la cuerda, ya no. Si quisieras dibujar habría tensión. Bueno, eso sería entonces la otra fuerza llamada reacción. No olvidar, para superficies lisas, formando 90 grados. Para superficies rugosas no forman 90 grados, pero sí existe reacción. Fuerza de rozamiento ahora. Cuando vemos esa fuerza de rozamiento, consideremos lo siguiente. Mira, este cuerpo está sin movimiento. A pesar que el joven empuja el ropero, este no logra resbalar. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué crees que sucede? ¿Qué habrá pasado? Porque justamente hay una fuerza que le está impidiendo. Entonces, esa fuerza va a aumentar de acuerdo al piso sea más áspero. Y otra cosa, que la fuerza de él no va a ser mayor a él. Cuando no es mayor a él, no va a lograr, no va a lograr mover, deslizar. Pues, no, el suelo, mira, ve cómo está de áspero. Entonces, no avanza por eso. ¿Ve? Bastante dificultoso. Entonces, esa fuerza que te está impidiendo el movimiento, esa se le llama fuerza de rozamiento. Se debe tener en cuenta que las superficies en contacto, ¿ves? Se da en superficie, presentan irregularidades. Y cuando una de ellas se desliza, una de ellas quiere moverse,
o tiende a moverse respecto a la otra, surge entre sí pequeñas fuerzas en los puntos de contacto, la cual dan origen a la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento solamente en los cuerpos lisos no va a existir, pero en los cuerpos rugosos y ásperos sí existe. Ahí tenemos, ¿ves? Lo está lijando por eso, porque es áspero, ahí está. Debido a la aspericidad, mira, ve, entonces acá, las lijas, se ha utilizado este concepto de rozamiento. Entonces, la lija es demasiado áspero para que puedas tú, ¿no? Otro, por ejemplo, el encendedor se utiliza ese principio. Cuando tú vas a encender, ahí está, ¿no? Ahí vas a sentir con claridad esa fuerza de rozamiento que se genera. El carro al moverse, para moverse, tiene que hacer rozamiento, tiene que generar rozamiento. Se mueve y hay algo que le impide y le impulsa incluso, ¿no? Y es por esa la explicación es, como hay rozamiento en todo momento, es que tus llantas de tu carro también en un momento dado ya se gastan. Ahí está la explicación, que sí hay rozamiento en todo momento. Importante, para poder caracterizar el grado de aspereza entre dos superficies en contacto, hacemos uso de la cantidad, es una cantidad adimensional, llamada coeficiente de rozamiento, el mu. Símbolo de mu, coeficiente de rozamiento, es adimensional. ¿Ves? Entonces, si U, por ejemplo, tiene, digamos, 0,1, pues más o menos tú te vas a dar cuenta que no es tan áspero. 0,9, ya bastante áspero ya, bastante áspero. Entonces, el valor de la U nos va a dar el grado de aspereza que tiene las superficies en contacto. Entonces, hay dos tipos de fuerza incluso. Uno de ellos se llama fuerza de rozamiento estático, el Fs. Esta fuerza surge entre dos superficies ásperas cuando uno de ellas tiende a deslizar respecto a la otra. O sea, solamente a eso lo que lo llamamos movimiento inminente. Es lo que más o menos el ejemplo que habíamos querido. Intentas moverlo, pero no lo logras. Entonces, a eso se le llama rozamiento estático, rozamiento sin movimiento. No logró moverlo. No logró moverlo. Entonces, ahí está el hombre, está empujando con una fuerza y intenta moverlo, eso se llama movimiento inminente, pero al intentar mover hay una fuerza, pues, que se llama fuerza de rozamiento, en este caso va a ser estático porque no logra moverlo, pero también va a estar la fuerza de la normal, ¿no? La reacción, ya está. Muy bien. Fuerza de la normal, que eso sí siempre va a ser perpendicular al piso, ¿no? A ver, a medida que F aumenta y el ropero no resbale, es porque Fs también aumenta. Llega un instante donde el ropero está a punto de resbalar, está a punto. Cuando está a punto, eso se llama movimiento inminente. Y la fuerza de rozamiento será máxima. Verificándose lo siguiente, lo que se va a cumplir. Fuerza de rozamiento va a ser US por la fuerza de normal. Entonces, a manera de mnemotecnia, nosotros lo ponemos, bueno, esto es lo normal, pero a manera de mnemotecnia, como esto es un tipo de fuerza de rozamiento, en general lo ponemos así. Fuerza de rozamiento, FR, U, ya bueno, que sea el US, cualquiera de ellos, si no me recuerdo, nada más U nomás. Y fuerza de normal, obviamente ya voy a saber qué es, entonces simplemente le pongo la normal. Entonces, la mnemotecnia es fruna, para recordar. Esta fruna está siendo alusivo a los dos tipos. Pero específicamente, ya si tú quieres el estudio, ahí está, Fs, ¿no? Que es la fuerza de rozamiento estático, que es U por la fuerza de la normal. Bueno, está así también, esto es fuerza de la normal para mí.
Solo a manera para que te recuerdes. Entonces, en un cuerpo que no es liso, ¿cómo se halla la reacción? Eso habrá salido la pregunta, algunos en el, a ver, ¿cómo saldría la reacción? Para hallar esta reacción en los cuerpos que no son lisos, o sea, en los cuerpos ásperos, rugosos, necesitamos hallar la normal y necesitamos hallar la fuerza de rozamiento. Una vez que tú hallas la fuerza de rozamiento y la fuerza de normal, aplicas Pitágoras y de esa manera podrías hallar la reacción. Y para hallar la U, puedes aplicar acá la tangente del ángulo que forma la fuerza normal y la reacción. Ahora veamos qué ocurre cuando el ropero resbala. Ahora en este caso está intentando mover, pero ahora sí logra hacer resbalar el ropero. ¿No? ¿Qué va a pasar? Va a aparecer otra fuerza de rozamiento. ¿No? Entonces, esta fuerza de rozamiento es más débil con respecto a la otra fuerza que habíamos visto. La fuerza de rozamiento estático es muy fuerte, por eso no logra. Pero en cambio esta fuerza de rozamiento, que se va a llamar cinético, esta sí es cuando, o sea, por más que logras moverlo, va a existir también fuerza de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento se va a llamar fuerza de rozamiento cinético. Pues la fuerza de rozamiento esto surge entre dos superficies ásperas, pero cuando uno de ellas desliza la otra. Ya cuando hay movimiento, también hay fuerza de rozamiento, pero esta fuerza de rozamiento se va a llamar ya cinético. Y funciona igual que el otro. Lo único que tienes que entender es que uno de ellos funciona cuando está en movimiento y el otro cuando no está en movimiento. Lo mismo, ¿ves? Ahí está intentando empujar, pero acá se está moviendo. Esto también se llama fuerza de rozamiento, pero esta fuerza de rozamiento se da cuando está moviéndose. Y es por eso que se llama fuerza de rozamiento cinética. Va a haber normal el peso, normal la normal, y la reacción para hallar igual, igualito, no cambia. ¿Ve? Si deseas también ahí puedes utilizar fruna igualito. Solo acá la fuerza de rozamiento cinético es U cinético por la fuerza de la normal. Y para hallar R igualito la misma, ¿no? Aplicas Pitágoras con el fuerza de la normal y fuerza de rozamiento cinético. Y también el U se puede hallar con la tangente, ¿no? El ángulo. Y algo importante aquí, porque ya te has dado cuenta, que el U, ¿no? El coeficiente de rozamiento estático es mayor que el cinético. Claro, obviamente el U estático, sus valores pues son 0,6, 0,8, así. En cambio del U cinético, ¿no? Del coeficiente de rozamiento cinético, son pequeños, pues 0,1, 0,13, 0,20. Muy bien, ahora sí, una vez ya que hemos explicado todas las fuerzas existentes en un cuerpo, vamos a ver lo que es diagrama de cuerpo libre. Es la representación gráfica de las fuerzas, dice. ¿Ve? Si el diagrama de cuerpo libre, en otras palabras, pues, dibújame todas las fuerzas que existen en un cuerpo, te está diciendo. Pues es la representación gráfica de las fuerzas que actúan en dicho cuerpo, para lo cual se aísla el cuerpo de todo el sistema, luego el peso del cuerpo se representa con una fuerza hacia abajo y las demás fuerzas de acuerdo a cómo se ha explicado. Bueno, acá tenemos entonces el ejemplo, miren. Por ejemplo, acá te puedes ir a ver, hallar el diagrama de cuerpo libre. Ya tú ya todo lo que conoces. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué hay? Dices, por ejemplo, ahí está, lo aislamos, pero creo que hay peso, todos tienen peso, ¿no? Bueno, en este caso, primero tensión. Haz el corte imaginario, aunque ya por acá estará. Corte imaginario porque en toda cuerda, soga, liga, pita, hay tensión. Ha hecho el corte imaginario y ahí está la tensión. ¿Qué más habría?
allá, dos cuerpos estaban en contacto, entonces hay reacción. Ya supongamos que nos ha dicho que es liso, ya digamos que está liso, porque si estuviera así, no, por aquí así dibujaría la reacción. Ya suponemos que es liso, entonces la reacción formando 90 grados, y ahora, ¿qué falta? La fuerza de gravedad o el peso conocido, ¿ves? Nada más, entonces el gráfico, hacer, ¿no? La representación gráfica de estas fuerzas, a eso se llama diagrama de cuerpo libre. Una vez que tú graficas, lo que tendrías que hacer es llevarlo a un plano cartesiano o formar un triángulo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, acá formando un triángulo sería, a ver, R está en su mismo sentido, luego la tensión, ¿no? Ahí está la tensión y luego el peso. Pues, eso es un criterio, formar un triángulo y resolver. Otra manera es llevarlo en un plano cartesiano. A las tres fuerzas lo llevas en un plano cartesiano, por ejemplo, la reacción aquí, el tensión en esa parte y peso. Ahí está. Las tres fuerzas llevarlos a un plano cartesiano. Cualquiera de las dos, pues, esto va a tener un tipo de resolución y esto va a tener otro tipo. Ya manejo de vectores, ya, ¿no? Muy bien. Otro ejemplito, a ver, ahí tenemos. Supongamos que es liso también, ahí debía tener liso. Ya está. Entonces vamos a graficar qué fuerzas existen sobre el cuerpo. Ahí está, lo aislamos el cuerpo, vamos a ver qué fuerzas existen. Yo veo que acá están en contacto, va a haber reacción y hay peso. No veo más. Entonces, a ver, ahí está. Supongamos que es liso, entonces ahí están en contacto, reacción. Recuérdate que la reacción apunta al cuerpo. Aquí también están en contacto, entonces habría reacción. Digamos que es liso, entonces va a ser formando 90 grados. Y el peso es el más sencillo, pues, ¿no? Del cuerpo hacia abajo, un vector hacia abajo y eso es peso. Y ahí está la reacción. Esta reacción, si deseas, puedes pasarte hasta aquí como tú deseas. La flecha es hasta donde tú deseas, el tamaño que tú quieras. Siguiente camino es, por ejemplo, llevar esto a un triángulo. Eso va a ser el trabajo. Encontrar, a ver, más o menos ahí está R1, ahí está el peso y ahí está R2. Eso va a ser tu trabajo. Y ahora manejar tu geometría para lograr el ángulo que estaba aquí. No es inventar, ¿eh? Es manejando tu geometría. Otra forma es llevarlo a un plano cartesiano, que también desarrollar, ¿ves? R2 aquí, peso aquí y reacción 1 ahí. Y obviamente por descomposición vectorial acá lo harás, o teorema de Lamy, y acá tal vez utilizando ley de senos o cosenos, o ya triángulos notables, o cómo se presenta el ejercicio. Tercer ejemplo, también para superficies lisas, primero. Entonces, no me va a pedir el diagrama de cuerpo libre, digamos, sobre el bloque. Entonces, ¿qué fuerzas tiene el bloque? Hay cuerda, entonces hay tensión, todos tienen peso, y acá están en contacto, hay reacción. Parece que hay tres fuerzas también. A ver, ahí está. Ha hecho el corte imaginario por ahí. Es a tu conveniencia eso, pues, ¿dónde lo vas a hacer el corte? Como aquí lo puedes hacer todo, haces por acá el corte igual. La flecha hacia el corte y tensión. Iguales, ¿ves? Ya está. ¿Qué más? Peso también hay y hay reacción también. Bueno, ahí está. Peso, una flecha hacia abajo y estos están en contacto. Imaginemos que es liso, los va a ser formando 90 grados. Ahí está. ¿Y ahora qué ha pasado? Dice alguien. ¿Y por qué no lo ha dibujado así? Es que si tú deseas, podías dibujarlo aquí. No hay problema. Como aquí lo puedo dibujar aquí o más aquí. Usted sabe, pero eso sí, con cuidado. Si tú me dibujas, por ejemplo, la reacción así, aquí está mi reacción, profesor.
Esto sí ya estaría mal, porque la reacción apunta al cuerpo. Si tú dibujabas la flecha para arriba, ahí sí estaba bien. Eso nada más recordarte que la flecha no puedes. Hay algunos cuando les voy a decir, dibújame la tensión, así, creo que imaginario, con tinta blanca creo lo hace, agarran su tinta blanca, yo voy a agarrar mi tinta blanca, se noten de mía, así lo hacen. Y ahí está su flecha, creo, y no sé, a veces no lo veo, pero lo hacen por inercia, no sé cómo ya. Pues, tinta blanca no se utiliza, chicos, ya, por favor, tinta transparentes que no sé cómo resuelven que sin dibujar la tensión desarrollen y forman su triángulo también sin dibujar las flechas. Yo, sinceramente, un poco difícil lo veo. Ya está. Una vez que has dibujado los vectores, tu trabajo es formar tu triángulo, podría ser un camino. Ahí está, a ver, peso hacia abajo, reacción y tensión. O si no, puede formar un plano cartesiano. Creo que el plano cartesiano está automático. Acá trazas esto, y está. Muy bien. Bueno, ahora sí, una vez ya entendido lo que es el diagrama de cuerpo libre, entramos unificados la primera y tercera ley de Newton, llega la primera condición de equilibrio, porque te recuerdas de qué se trataba la estática, justamente estudiaba él, pues, ¿no? Equilibrio. Entonces, ¿cuál es la primera condición para que esté en equilibrio? Quiere decir acá. La condición para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación es que todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo tienen que anularse. O sea que la fuerza resultante tiene que ser cero. Significa, ¿no? Que la fuerza resultante es igual a cero. En forma práctica, para determinar que la fuerza resultante es cero, se utiliza lo siguiente. Fuerzas que van a la derecha lo igualo a las fuerzas que van a la izquierda. Eso significa eso. O fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. No solo eso. También esto podría significarse. ¿Dónde está? Se perdió mi. No, que estaba. Ah, es que estaba con tinta blanca, he cambiado. Y no lo miraba ya. También puede significarse fuerzas que están inclinados con fuerzas también. Fuerzas que van inclinados en esta posición, lo igualo con esto también. También se cumple para eso. Todo eso significa fuerza resultante igual a cero. Muy bien. Condiciones. Primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. Ya esto está aclarándonos, ¿ves? Por ejemplo, acá tenemos, digamos que esto nos dice que está en equilibrio. Si nos dice que estos cuerpos están en equilibrio, entonces ya tenemos una idea. Que los tres suman cero. Y para que los tres suman cero, hay, debido a cómo tú lo analizas. Pues para eso tienes que hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso creo que ya me han puesto, ahí está fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Pues si yo quiero analizar con respecto al punto, a ver cómo sería. Ya está. Por descomposición vectorial, analizando en el punto, así sería. Llevándolo a un plano cartesiano, quiere decir. Fuerza 3, fuerza 1 y fuerza 2. Ahora también, estos tres también se podía haber llevado a un triángulo, ahí lo ves. Podías haber llevado un triángulo, pero para eso hay que tener un poquito más, analizar que los vectores, usted sabe que se puede trasladar. ¿Ve? Esta F3 acá lo podías haber puesto, esa F2 mejor dicho, y la F3 es el que cerraba. ¿Ve? Ahí está el triángulo. Y ahora esto, ¿cómo ha conseguido esto, profesor? Así, ¿cómo ha conseguido? Esta F1 está acá, porque acá lo ha trasladado. Y esta F2 aquí. Ahí está. Entonces, diferentes lugares que tú podrías encontrar, ¿no? En este caso, el triángulo, pues, ¿no? Ya está. Tenemos estas dos formas.
Acá por descomposición vas a hacerlo y vas a aplicar fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. No quieres hacer por descomposición vectorial, utilizas polígono vectorial, formas un triángulo y se va a cumplir que la sumatoria es cero. Obviamente, vectorialmente se cumple a cero, ¿eh? Pero si hablas de tamaño, tienes que comenzar a utilizar tu geometría. De aquí, en la descomposición vectorial se cumple, ¿ve? Fuerzas que van a la derecha igual a las izquierdas. Bueno, existe un teorema que se llama teorema de Lamy. Hoy, si lo conoces en trigonometría, es conocido también esa ley como la ley de seno. Entonces, eso se va a cumplir solamente para tres fuerzas concurrentes y coplanares que actúan sobre un cuerpo en equilibrio. Y el valor de las fuerzas es directamente proporcional al seno del ángulo que se opone. Ahí tenemos, o sea, si tú tienes tres fuerzas y tienes sus tres ángulos opuestos, podrías aplicar la ley de Lamy o ley de senos, o sea, ¿qué se va a cumplir? Que F1 entre seno de teta va a ser igual a F2 entre seno de beta y F3 entre seno de alfa. Obviamente, ¿no? Vectorialmente tú ya sabes que F1 más F2 es 0. Vectorialmente, pero ahí está en módulo. Y haciendo acá generando un triángulo también podrías hacer. Trasladando, generando su triángulo, ahí está, estas tres fuerzas le genera un triángulo y obtener sus ángulos. Entonces, hallas cada ángulo interno, ahí está. Y podrías demostrarlo, pues sería la demostración utilizando ley de senos. F1 sobre seno de 180 menos teta, F2 seno 180 menos beta, F3 180 menos alfa. Utilizando reducción al primer cuadrante llegamos a esto. Muy bien, ejercicios propuestos. Ya nos toca entonces los ejercicios de la práctica. Ejercicio número 1. En el sistema, en este sistema en equilibrio determina la masa del bloque B. Queremos hallar la masa de este bloque B. Si el bloque A posee 80 kilogramos, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, las poleas son de peso despreciable, no tienen peso la polea. Entonces, si no tienen peso la polea, hay un truquito, pues, ¿no? Conocimientos. Entonces, acá, mira, por ejemplo, si esto vale 20 newtons, digamos, y este otro también vale 20 newtons, entonces, bueno, si estuve primer año de secundaria vas a ponerle T, pero ya si estamos más avanzados, pues ya directamente, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo, o sea, esto va a valer 40. Eso tienes que manejar. Aprovechar eso se va a cumplir cuando las poleas no tienen peso, hay que aprovechar eso. O lo contrario puede pasar, ¿sí o no? Ahí está, mano. Ya. Por ejemplo, si yo tengo acá 70 y así está el cuerpo, por ejemplo, acá una polea y acá otra. Pues, ¿qué vas a hacer? Haces el corte. ¿Qué vas a hacer? Acá haces el corte. Entonces, tú sabes por tus altos conocimientos que él se trata de la misma cuerda, él es el mismo tamaño que él. Entonces, no vayas a estar haciendo todavía esto así. A esto se llama T, esto también T, entonces, por lo tanto, 2T igual a 70, T vale 35 y así todavía. Ya bueno, y los que todavía estén dudando pueden hacerlo eso, ¿no? Pero yo creo que ya, si es que haces eso, el ejercicio va a salir muy grande, bastantes páginas. Entonces, acá ya directamente, pues si esto es 70 y estos dos son iguales, y la polea es de peso despreciable, entonces cada uno vale pues 35. Cada uno vale 35. Es fácil, la mitad. Pero eso se cumple cuando las poleas son ideales, o como dice aquí, peso despreciable, o con otra palabra también viene, y esa palabra es ingrávida. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos. Otra cosa que quería explicarlos antes de empezar es lo siguiente.
Ya, lo siguiente que también quería explicarles, y eso también lo vamos a omitir. ¿Qué significa eso? Que lo vamos a hacer directamente. Bueno, por ejemplo, ¿ve? Lo correcto es así. Digamos que esto tiene 100 newtons. Entonces tú haces el corte imaginario, entonces ya, como ya tienes práctica, ya lleva este tema, entonces tú sabes que esto también va a ser 50. O sea, la idea es trabajar primero un sistema, así, aparte, ¿ve? Así sería detalladito. Haces una flecha para arriba y luego todavía esto, tú sabes ya de antes que te expliqué que si esto vale 50, esto es 50 también. Entonces, si esto es 50, este de acá va a ser 25. Este de acá también va a ser 25. Bueno, eso es lo correcto. Así. Pero a ver, ya eso es lo correcto. Como ya sabemos nosotros lo correcto, podemos hacerlo rápido nosotros. Imaginemos que si esto vale, por ejemplo, 40, entonces esto vale 20. Ahí está, voy corto. Incluso yo ya sé que tengo que cortar. ¿Ya? ¿Para qué? 20. Lo correcto sería dibujar este 20 para abajo como él, ¿sí? Pero como yo ya me la sé, que si esto es 20, esto también es 20, entonces lo que vamos a hacer, por eso te digo, este paso ya vamos a omitir, pero ya sabemos que lo correcto es dibujar primero esto. Y esto hallar que también es 20. Como esto de acá era 20 también para abajo, estos de acá recién era 10. Entonces, eso entenderlo, ¿ah? Como esto era 20, recién esto era 10. Pero no vaya a pensar, cuando yo hago así, mira, por ejemplo, de manera directa, quiero hacerlo, si esto es 20, esto es 10, yo no estoy diciendo que el 10 es de él, ¿no? De él no es de él, es de él, que es su otra componente que estaba abajo, de este 20 es que se ha vuelto 10, 10. Pues eso sería hacer lo correcto, ¿ya? Pero a veces ya lo vamos a tomar así rápido, pues si esto es 10, esto es 5, 5 incluso así, podríamos hacerlo un examen, ya ves, 5, 5, esto ya 2,5, 2, así. Bueno, pero al menos hay que dibujar la flecha, algunos, ya al menos dibujemos las flechas y para poder desarrollar. Ya, entonces, así es la forma como vamos a desarrollar entonces los ejercicios. Entonces, si hay necesidad de que te aclare, simplemente, bueno, interrumpes, pues, y me preguntas, ya, profesor, detállalo un poquito más o no he entendido para detallar. Pero si todo está